¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? El Barça en viernes, día raro, día rarete. El Barça le ha ganado 1-0 al Mallorca en Montjuic y esta noche, aquesta noche, va a dormir, como se suele decir, a 5 puntos del Real Madrid, del líder de la Liga. Y en la segunda posición, a la espera de lo que pase en esta jornada, en este fin de semana, con el Girona y con el propio Real Madrid. El partido ha estado bien, sobre todo el segundo tiempo, han pasado cositas y bueno, pues aquí estamos fieles a la cita, dispuestos a analizarlo todo. Venga, al lío. Bueno amigos, pues una vez más, Lamine Yamal vuelve a ser el jugador decisivo del Fútbol Club Barcelona esta temporada. Yo, ¿qué queréis que os diga? Yo estoy enamorado de este chico. Tuve al principio, sobre todo cuando fue convocado por la selección española, creo que es normal, ¿eh? Creo que es normal. Tuve alguna duda, ¿no? De decir, bueno, joder, es que son muy jóvenes, vamos a ver si, porque ha habido algún caso que ha salido bien, como el caso de Gavi, pero ha habido casos que han salido mal. Por ejemplo, Boyan, por ejemplo, Eric García, recientemente, por ejemplo, Valde, ¿no? Que también fue incluso titular en el Mundial a una edad muy temprana y aún no le hemos visto despuntar. ¿Qué más jugadores? Ansu Fati, ¿no? Que bueno, Ansu Fati aún le tenemos fe, pero es verdad que el hombre pues está atravesando un proceso complicado lejos del Barça. Munir, ¿no? Son todos jugadores muy jóvenes, todos jugadores que salieron de la cantera del Barça, que debutaron prematuramente por sonar en la selección española y que, bueno, pues ha habido, como digo, algunos casos brillantes, ¿no? Como el caso de Gavi o como el caso de Pedri, y otros, pues que no tanto, ¿no? Y con Lamine, pues es normal, ¿no? Que siendo tan joven, que tiene 16 años, ¿no? Hubiera alguna duda, pero yo es que ya, yo no tengo ninguna duda de que este chico es un portento. Es que es un portento, es un futbolista extraordinario. Y eso que hoy, el primer tiempo que ha hecho, y lo estábamos comentando en el Radio Estadio, el primer tiempo ha sido bastante irregular. También es cierto que nos tiene acostumbrados a estar mucho en contacto con el balón cuando juega, nos tiene acostumbrado a que todo el juego ofensivo del Barça se vuelque por su banda, y claro, hoy no estaba pasando en el primer tiempo, donde apenas habrá tocado 3 o 4 balones y claro, lo estábamos echando en falta, pero en el segundo ha aparecido con todo. Primero ha hecho un extraordinario lanzamiento al palo, por cierto. Es el jugador de la Liga Española con más tiros a los palos. Lleva 5 con el de hoy, uno más que Brais Méndez, que es segundo en esta curiosa clasificación con 4. Y un ratito después del aviso ha marcado un gol de época. Un gol brillantísimo. Una obra maestra. Ha recibido un balón y de la nada, con un giro de cadera en el que ha dejado sentado al defensa que le estaba cubriendo. Luego se ha sacado un golpeo extraordinario que ha entrado por todas las cuadras de la frontal del área. Bueno, gol de crack mundial. Gol de crack mundial. Yo lo comentaba en mi Twitter durante el partido. Lamine Yamal tiene 16 años y hoy ya ha hecho un gol que el 90%, he dicho 90, pero podría subir el porcentaje sin duda. El 90% de los jugadores profesionales que se dedican a este deporte no van a hacer en toda su carrera, porque de verdad que es un gol de elegidos, es un gol de escogidos. Es un futbolista que tiene magia y además se lo cree, que es lo más importante. Mentalmente parece que es un chaval bastante fuerte, y está llevando esta situación, que no debe ser sencilla, siendo tan joven, llevar encima suya el peso del equipo, y lo está haciendo muy bien. Y hoy, como digo, con ese tanto, pues ha resuelto el partido. Es su cuarto gol en la Liga Española. Es curioso, pero los 3 anteriores se los había hecho todos al Granada. Por tanto, hay que decir que en la Liga Española, en la Liga, porque luego en la Supercopa y en la Copa del Rey también había marcado, pero en la Liga es la primera vez que le marca un equipo que no sea el Granada. Este gol que le ha hecho hoy al Mallorca. Un Mallorca
Bueno, por cierto, que quiero acabar con lo de Lamine Yamal antes de hablar un poquito también del Mallorca. Lamine Yamal tiene 4 goles, como digo, en la liga antes de cumplir los 17 años. Esto no tiene precedentes en la historia del campeonato español. Es la primera vez que un chico, antes de cumplir los 17, anota esos 4 goles. Y por terminar con las efemérides, ahora hablaremos también del penalti, que no ha tenido mucha trascendencia porque lo ha terminado fallando Gundogan, pero es un penalti el que quiero también comentar. Digo que por acabar con las efemérides, le han hecho luego una entrevista a Lamine Yamal cuando ha terminado el partido. La verdad que el hombre respondiendo ahí con frases muy cortas y tal, se le ve que es un chaval, ¿no? Todavía, ¿no? Que es un chico muy joven, ¿no? Pero bueno, se ha desenvuelto bien y le ha mandado una felicitación especial a Ter Stegen. Ter Stegen, que hoy cumplía 400 partidos oficiales con el Fútbol Club Barcelona. Es una cifra redonda, es una cifra importante. Estamos hablando de los 2 jugadores que han marcado el camino del Barça en los 2 últimos años. Para mí, el mejor jugador del Barça la pasada temporada fue Ter Stegen y el mejor jugador del Barça esta temporada es Lamine Yamal. Y hoy Lamine, como digo, le ha felicitado a Ter Stegen y yo quería rendirle un pequeño homenaje al guardameta del Barcelona, un portero extraordinario, bueno, pues comentando que no es habitual que un jugador alcance estas cifras con el Barça. De hecho, extranjeros solamente lo habían hecho 2, Messi y Dani Alves. Pero es aún más raro que un portero extranjero tenga tanta... o dure tanto, ¿no? En un mismo club en el fútbol español profesional, ¿no? Hay 15 porteros en la historia del fútbol profesional español que han jugado 400 o más partidos oficiales con un mismo equipo, y de los 15, en esa lista está pues Carmelo Cedrún, está Iríbar, está Cañizares, está Zubizarreta, bueno, Arconada, grandísima Iríbar, grandísimas leyendas de Casillas, grandísimas leyendas del fútbol español, pero solo hay 2 extranjeros que son Jan Oblak con el Atlético de Madrid, que llegó a esos 400 partidos hace ya algunos meses, y ahora lo hace Ter Stegen. Así que, por supuesto que sí, enhorabuena al gran portero alemán, que evidentemente en la selección vive a la sombra de Manuel Neuer, otro portero de época, pero que a mí me parece un guardameta extraordinario. Marc-André Ter Stegen. Y decía que, bueno, en el primer tiempo hemos visto a un Barça bastante errático, un Barça... yo lo comentaba también en la retransmisión, en la radio, que es un poco el sino del equipo esta temporada, ¿no? Le cuesta Dios y ayuda sacar adelante los partidos en Montjuic y sin embargo, fuera de casa, los resultados están siendo bastante mejores. De hecho, el Barça en la Liga Española es el único equipo que aún no ha perdido a domicilio y ha sacado muy buenos resultados y además recientemente, incluso en su peor momento, en su peor racha, conseguía grandes victorias fuera de casa, pero en casa le está costando más. En casa, bueno, casi todos los grandes tropiezos que recordamos del Barça recientemente, todos han sido en Montjuic. No sé si es que no se adapta al campo, no sé si es que es un entorno que no es cómodo, no tengo ni idea qué es lo que sucede, pero hombre, el Camp Nou, que siempre ha sido el estandarte y un seguro para el Barcelona y un campo donde los rivales pues empezaban perdiendo 1-0 antes de entrar a jugar por lo que te impone y por la dificultad que supone jugar contra el Barça allí en su estadio, pues evidentemente Montjuic no tiene ese halo, ¿no? Entonces, ese primer tiempo ha sido bastante farragoso, no han pasado muchas cosas, se ha parecido todo mucho a lo que Aguirre quería que pasara, un Javier Aguirre que la verdad que contra el Barça no tiene buenos resultados. Llevaba 15 derrotas seguidas hasta que consiguió empatarle en el partido de la primera vuelta en Son Moix, que empataron a 2, y ahora ha vuelto a perder hoy, ha vuelto a perder otra vez por la mínima. No le funciona del todo el libreto a Aguirre con el Barça, no le gana desde sus tiempos en Atlético de Madrid, en un partido mítico 4-2 en el Vicente Calderón, en el que brillaron Agüero y Forlán, contra el mejor Barça, año 2008, si no me falla la memoria, 2007 o 2008. Estaba por allí Messi ya, y bueno, era un equipazo, ¿no? Y desde entonces, pues Aguirre no ha podido meterle mano al Barcelona, pero como digo, en ese primer tiempo, las cosas iban por donde quería Aguirre, porque no estaba pasando demasiado, salvo ese penalti, ¿no? Ese penalti que ha habido a Rafinha. Esto es un penaltito, hay que mirarlo a cámara lenta.
hay que ampliar la imagen, hacer zoom en el pie para ver cómo el defensa toca en el talón a Rafinha mientras se está internando en el área. Penaltito, penaltito. ¿Lo quieres pitar? Lo puedes pitar. A ver, toda acción dentro del área en la que haya un contacto entre el defensa y el delantero, puedes pitar penalti. Puedes pitar penalti. ¿A mí me parece que eso es penalti? A mí me parece que no es penalti. A mí me parece que no es penalti. Y que si es penalti, es muy poquito penalti. Es lo que el propio presidente del Comité Técnico de Árbitros denominó, antes de que empezara la temporada, como penaltitos, ¿no? Y dijo que esos no se iban a pitar. Bueno, pues por un penaltito, el VAR ha llamado al árbitro y claro, es lo que decimos siempre, ¿no? Si estás delante del monitor y ves el contacto, te están llamando el VAR, ¿cómo vas a decir, no, esto yo no lo pito? Hay que tener mucha personalidad, y hay que tener mucha confianza en sí mismo para en una situación así decir, no, me mantengo en mi decisión inicial. Son pocos los árbitros que se atreven a eso y desde luego pues hoy ha tirado para adelante, te le enseñan las imágenes, ve el contacto, pues lo tiene que evitar. Pero insisto, es penaltito y creo que por una acción así el VAR no debería intervenir, pero ha intervenido y el penalti lo ha lanzado Gundogan y lo ha fallado, o mejor dicho, lo ha parado Rajkovic, que estaría un poco picado, ¿no? Por el portero suplente del Mallorca, por Grif, que el otro día en Anoeta hizo la parada de la temporada, ¿no? Cuando le detuvo aquel penalti a Brais Méndez, que a la postre fue decisivo para que el Mallorca entrara en la final de Copa, ¿no? Bueno, pues Rajkovic estaría hoy picado y ha parado un penalti a Gundogan. Luego en el rechazo, creo que ha sido Yamal, no ha podido marcar el gol y buscando en el baúl de los recuerdos, pues me he encontrado con una efeméride preciosa, ¿no? Y es que el último portero del Mallorca que detuvo un penalti en la Liga en un partido disputado en campo del Barça fue Zaki Badou, aquel maravilloso portero marroquí que a todos nos entusiasmó en el Mundial de México 86, que luego lo firmó el Mallorca, donde estuvo varias temporadas jugando en la Liga Española. Bueno, pues aquel portero le detuvo un penalti a Koeman, aquel portero que también tuvo sus más y sus menos con Hugo Sánchez, los más veteranos lo recordarán, también le detuvo un penalti Zaki a Hugo Sánchez, era un extraordinario portero y desde entonces, desde el año 90, han pasado 34 años, un guardameta del Mallorca no detenía un penalti en la Liga en campo del Barça. Pregunta Precio 70. ¿Qué sucede si el Barça y el Atlético de Madrid empatan a puntos en el ranking UEFA? Bueno, en caso de que haya un empate a puntos, que esto no lo comenté el otro día en el vídeo que hice sobre el ranking, y bueno, vale para UEFA y para el resto de confederaciones, en caso de empate a puntos, el primer criterio de desempate es el mejor resultado que hayan alcanzado uno de los dos equipos en el periodo en el que se están computando los puntos, es decir, en las últimas 4 Champions, ¿quién ha llegado más lejos en alguna de ellas? Bueno, pues en ese caso, ese sería el equipo que se clasificaría entre Barcelona y Atlético de Madrid. El segundo criterio serían los resultados recientes, los que sean más recientes. Es decir, en el caso de que dos equipos tengan el mejor, igual mejor resultado, por ejemplo, dos equipos han llegado a semifinales, pues tendrá prioridad el que haya conseguido ese logro más recientemente. El tercer aspecto de desempate, el tercer criterio de desempate sería la diferencia de goles. Y el cuarto sería el mayor número de goles anotados siempre en ese periodo. Yo estos dos últimos criterios, la verdad que los dos primeros me parecen muy bien, estos dos últimos la verdad que no los entiendo demasiado. Porque estás priorizando a equipos que jueguen muchos partidos y no equipos que consigan buenas actuaciones en la Champions. Pero bueno, pero no creo que se llegara hasta el tercer criterio. Yo creo que con los puntos, a lo mejor podría haber ahí un caso de empate, pero yo creo que con los dos primeros criterios eso quedaría resuelto. Por cierto, hablando de penaltis, es el quinto penalti que le pitan al Barça en esta liga. 5 penaltis a favor, 0 penaltis en contra. Ese más 5 es el mejor saldo arbitral hasta el momento. Quedan 11 jornadas para el Barça para que acabe la liga. Hasta el momento es el mejor saldo arbitral, ese más 5 de cualquier equipo de la liga 2023-2024. Entiendo por saldo arbitral,
penaltis a favor menos los penaltis en contra. Pero como digo, en ese primer tiempo poco más que el penalti ha pasado. Luego se ha tenido que retirar Rafinha lesionado, porque en el momento en el que entra en el área, cuando se produce ese contacto y como que se tropieza, ¿no? Al apoyar el pie, yo creo que ahí es donde se tuerce el tobillo. Yo no creo que la lesión de Rafinha tenga que ver con porque el toque es muy leve del defensor. Yo creo que es más con el siguiente apoyo que hace en el suelo, que ahí se dobla el tobillo y probablemente sea un esguince. Importante ver si Rafinha va a estar o no para el partido de Champions, ¿no? Porque ahora mismo, con la ausencia por lesión de Ferran y por el estado de forma pésimo de Joao Félix, ahora mismo para el Barça es importante poder contar con Rafinha para ese encuentro, que es el encuentro de la temporada, el encuentro ante el Napoli, con la oportunidad de meterse en los cuartos de final. Bueno, vamos a ver si Rafinha se recupera y puede estar en ese partido. Y luego, como digo, ya en el segundo tiempo el Barça ya sí ha apretado bastante más. Ahí el Barça creo que ha merecido la victoria, pero por cómo la ha conseguido, una victoria mínima y poco más. A lo mejor un segundo gol podría haber sido, pero bueno, es también un poco la dinámica del Barça esta temporada, ¿no? Las victorias por la mínima es un poco el sello de identidad, no solo de esta temporada, sino también de la temporada pasada. Recordemos la cantidad de 1-0 que hizo el Barça el año pasado. Este año no son 1-0, pero sí que son victorias mínimas. Y oye, mira, desde que Xavi anunció que se iba, no es que lo hayan ganado todo, pero por lo menos el Barça no ha vuelto a perder ningún partido. Y el equipo pues se lleva hoy una portería a 0 con Ter Stegen con esos 400 partidos, que es la tercera consecutiva de la temporada. Hay que irse a la campaña pasada para ver al Barça con 3 partidos seguidos o más, porque la pasada temporada lo hizo bastantes veces, pues con portería a 0. No es algo habitual en esta campaña, pero mira, pues ahora lo ha conseguido. Recordemos la victoria contundente por 4-0 ante el Getafe, luego el empate del domingo pasado en la Catedral ante el Athletic Club de Bilbao, 0-0, y este 1-0 contra el Mallorca. 3 partidos consecutivos del Barça con portería a 0. Y bueno, por cerrar el vídeo, y ya que está el Barça a 5 puntitos, os voy a recordar, a 5 puntitos y un partido más, que no se enfade nadie, os voy a recordar algunas grandes remontadas que ha habido en la historia de la Liga para terminar siendo campeón. Y oye, vamos a ver qué sucede este fin de semana. A ver, yo todos los fines de semana en la radio, siguiendo los partidos y tal, a mí me encantaría que hubiera Liga hasta el final. Yo entiendo que los aficionados del Madrid pues querrán que esto se resuelva lo antes posible. Entiendo que los aficionados del Barça querrán que de repente el Madrid lo pierda todo y el Barça lo gane todo y sea campeón con 20 puntos de ventaja. A mí lo que me gustaría es que las 2-3 jornadas finales de la Liga, de cara al título, sirvieran para algo, que el año pasado pues lamentablemente no sirvieron para nada, porque el Barça las ganó con muchísima antelación y no es lo mismo cuando la Liga está viva. Por ejemplo, ves cómo está la Premier League, en esa lucha entre el City y el Liverpool. Da envidia, joder, da un poco de envidia, ¿no? Ver que mañana se van a jugar, no el título, porque también está el Arsenal metido en la pomada, pero mañana se va a jugar un partido clave, ¿no? En Anfield entre estos dos equipos, ¿no? Bueno, me gustaría que la cosa se apretara. Insisto, mayores remontadas o algunas de las principales remontadas que veo en la historia de la Liga. Por ejemplo, en la temporada 98-99, el Barça, en la jornada 14, es verdad que la Liga acababa de empezar, le remontó 9 puntos al Mallorca. El Barça era 10º. Insisto, la Liga muy joven, acababa el campeonato casi de empezar, llevábamos 3 meses y medio, y el Barça era 10º con 19 puntos y el Mallorca era primero con 28. Bueno, pues esos 9 puntos el Barça se los pasó por la piedra y terminó incluso ganando la Liga con 11 de ventaja respecto al segundo clasificado, que no fue el Mallorca, fue el Real Madrid. Recuerdo, por ejemplo, la remontada de los Galácticos. Esta, del Valencia a los Galácticos, esta se parecería bastante a lo que podría pasar esta temporada si termina remontando el Barça, porque quedaban 12 jornadas, ahora quedan 10 con la de hoy quedan 10, pero al Madrid le quedan 11 todavía, y
El Valencia estaba a 8 puntos, que es la misma ventaja que antes del partido de hoy tenía también el Barça respecto del Madrid. 8 puntos de desventaja, ¿no? No estoy hablando del Girona, pero el Girona está incluso más cerca, ¿no? que el Real Madrid. Pero bueno, parece que el Girona se nos está desinflando un poco, ¿no? Pero oye, también estas cuentas también valen para el Girona, por supuesto. Y digo que ese Valencia contra el Madrid de los Galácticos, pues ganó la Liga bastante bien. Bueno, de hecho, el Madrid de los Galácticos tuvo un desplome aquella temporada brutal. Lo recordaréis, después de perder la final de Copa en Montjuic contra el Zaragoza, en la prórroga 2-3, fue eliminado luego, semanas después, por el Mónaco en las Champions, a pesar de haber conseguido un buen resultado en la ida, ese 4-2 en cuartos de final. Y luego llegó el desplome en la Liga, un desplome tan brutal que el Madrid incluso acabó la temporada perdiendo sus últimos 5 partidos de forma consecutiva y acabó cuarto en el campeonato después de que había sido líder, como digo, con una ventaja estratosférica. Bueno, en esa misma campaña, el Barça llegó a estar a 18 puntos del Madrid, a falta de una jornada para que acabara la primera vuelta. El Barça estaba 24 puntos, el Madrid 42, había 18 puntos de desventaja y el Barça terminó la Liga 2 puntos por delante del Madrid, es decir, en la segunda vuelta más la última jornada de la primera vuelta, el Barça aventajó en 20 puntos al Real Madrid. Recordaréis que es el Barça de Edgar Davids, ¿no? Que fue el fichaje de invierno estrella esa temporada y que cambió por completo la dinámica del equipo. Otra gran remontada, por ejemplo, ya en la Liga de 2 puntos por victoria, fue la de la Real Sociedad en la temporada 80-81, aquí con movida arbitral. Aquí los aficionados del Atlético de Madrid lo recordarán bien y sobre todo las movidas que hubo con el doctor Cabeza, el presidente del Atlético de Madrid por aquel entonces. A falta de 7 jornadas, la Real estaba a 6 puntos del Atlético de Madrid, 6 puntos que son 3 victorias con el sistema de 2 puntos, es decir, equivaldrían a 9 puntos actuales. Y la Real terminó siendo campeón en un final increíble con aquel gol de Zamora en Gijón. Fue una remontada impresionante en muy poquito espacio de tiempo. Y luego ya otra remontada más, y ya con esto lo cierro, porque si no, me voy a estar aquí todo el día hablando de remontadas. La remontada la recordaréis también de la temporada 93-94, del Barça ante el Depor. El Barça le recortó al Depor 6 puntos, que equivaldrían, insisto, a 9 con el sistema de puntuación actual, en las últimas 13 jornadas, para terminar ganando la Liga. Este desenlace, vamos, os acordáis todos, y si no, corred a YouTube a verlo, porque es una de las cosas más increíbles que ha pasado en la historia del fútbol. Ese penalti de Jukic en el último minuto de la última jornada de la Liga, ese penalti que le podía haber dado el título al Depor, pero que falló Jukic, que paró González, el portero del Valencia, en Riazor. Y así terminó ganando la Liga del Barça, insisto, recordándole en el tramo final, en las 13 últimas jornadas, 6 puntos al Depor. Terminaron empatados a puntos la Liga, y el Barça, por el duelo particular, terminó por delante del equipo gallego. Bueno, pues eso, que hemos hecho un poquito de todo. Hemos analizado el partido, hemos hablado de jugadores, hemos recordado efemérides, hemos hablado de remontadas. Si os ha gustado el vídeo, os invito a que le deis like, Os invito también a que os suscribáis al canal. Os invito a que le deis a la campanita, por si os apetece que os avise de los vídeos, de cuando van llegando. Y nos vemos en el próximo. ¡Chao! Chip, 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 él es Mr. Chip. Chip, 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 él es Mr. Chip. Chip, 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 él es Mr. Chip, el estadista del fútbol.